Comencemos con la primera tendencia, inteligencia artificial y tecnología. Si pensamos unos años atrás, la tecnología evolucionaba cada década o cada X cantidad de años. Hoy evoluciona a un ritmo sin precedentes. La cantidad de nuevos descubrimientos, de nuevos tipos de tecnologías, de nuevos avances es completamente rápida, ágil, y esto hace que tenga mucho poder a la hora de transformar cómo funcionan las cosas, no solamente a nivel de las empresas, sino también de cómo funcionamos como personas. Hoy en día tenemos muchos dispositivos inteligentes que nos permiten hacer cualquier cantidad de cosas de manera más fácil y más ágil. Sin embargo, esto también, así como nos ha despertado mucho interés, también incorpora muchos miedos e incertidumbres. Muchas de las personas que no conocemos a profundidad todo este tipo de desarrollos, a veces se piensa que van a desplazar ciertas funciones o empleos, y quizá en algunos momentos sea así. Sin embargo, es hacia dónde estamos migrando, hacia qué tipo de trabajos y ejercicios se está desarrollando esto, porque en la medida en la que somos capaces de implementar tecnologías agregando valor para el ser humano y el ambiente, vamos viendo cómo esas son unas de las características que debe tener este rol de líder. Este nuevo líder no solo debe comprender cómo está funcionando el desarrollo tecnológico, hacia dónde está migrando, sino también cómo ponerlo en práctica para calmar todos esos temores e incertidumbres que pueden aparecer en las empresas y en las personas, pero además también de cómo mantener este optimismo para apoyar la comprensión del impacto potencial que esto genera cuando tenemos un uso consciente de estas tecnologías. Entonces, tanto diseñadores como ingenieros, como médicos, hoy en día están viendo cómo la tecnología les favorece sus funciones, les ayuda a implementar esas soluciones de manera mucho más fácil y mucho más ágil, pero además también agrega valor a sus vidas, porque optimiza sus tiempos, porque actividades que antes eran completamente repetitivas, operativas, que nos generaban una cantidad de tiempo, hoy se vuelven actividades que son mucho más sencillas gracias a toda la tecnología que estamos teniendo a la mano. Entonces ese rol de líder tiene que identificar en este momento hacia dónde migran ese tipo de tecnologías y cómo desde donde yo estoy, ya sea persona, empleado, empresario, funcionario, cómo puedo poner esa tecnología en pro de lo que estoy haciendo y cómo a nivel del entorno en el que me estoy moviendo puedo colaborar para poder apoyar una nueva visión, para poder co-crear soluciones a partir de estas tecnologías, como a través, por ejemplo, de la cantidad de información que hoy estamos teniendo en las redes, de cómo aprovechamos esta información para poder crecer de manera sana como sociedad y como personas. Entonces, esta es una de las tendencias, sino una de las más fuertes a nivel de los últimos años, y que seguirá haciéndolo durante mucho tiempo más, porque como hemos visto, la tecnología cada vez más evoluciona a ritmos sin precedentes. Vamos con la segunda tendencia, el ritmo acelerado de cambio. Justo al lado del crecimiento de la inteligencia artificial y de la tecnología está el ritmo general de cambio. La forma en que vivimos y en la que trabajamos hoy en día es completamente y radicalmente diferente hace 5 años, hace 20 años, hace 30 años, incluso hace un año. El cambio nos rodea de formas diferentes, como el cambio climático, la globalización, todo este tema de la pandemia. Y en sí, el cambio en general es una constante en nuestras vidas. Sin embargo, la diferencia hoy
es la velocidad a la que se produce este cambio. Hoy el cambio es acelerado, es rápido. Y por eso, una de las habilidades y de las herramientas que debe adquirir el líder, ese rol que debe tener, es poder tener una ágil y fácil adaptación al cambio. Es esta forma en la que tenemos que aprender a vivir y a fluir en la incertidumbre. Antes teníamos estas zonas de confort mucho más largas en donde nos sentíamos cómodos, en que sabíamos cómo eran todas las cosas y siempre se hacían de la misma manera. Sin embargo, hoy todo eso cambia y ha venido cambiando sistemáticamente y de maneras inesperadas incluso. Entonces, ese rol nuevo de este líder del 2021 y del futuro debe desafiar constantemente el status quo. Eso que ya conocíamos, ¿no? Incluso a nosotros mismos, que nos sabíamos como personas completamente ya hechas de alguna forma, nos empieza a desafiar cuáles son verdaderamente nuestras prioridades, cuáles son verdaderamente nuestras pasiones, nuestras visiones, hacia dónde queremos ir y hacia dónde queremos poner nuestro servicio con todo esto que sabemos, dónde ponemos nuestros saberes y dónde ponemos ese esfuerzo para poder lograr los objetivos que requerimos, no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional, a nivel laboral. La diversidad es tanta y hablamos usualmente de, antes veíamos que se desarrollaba un tipo de carrera durante muchos años y las personas duraban muchos años en las organizaciones. Hoy esto cambia, hoy vemos que tenemos diferentes intereses, pasiones, podemos estudiar una u otra cosa. La globalización nos ha permitido y las redes nos han permitido poder acceder a mucha información, poder aprender y adquirir nuevos conocimientos, y esto nos hace también ser unos seres completamente diferentes hoy y adaptarnos como tal entonces a estas nuevas situaciones. Así que el ritmo acelerado de cambio viene acompañado de esas premisas del rol de líder, que se las voy a repetir para que las tengan muy presentes. Ágil adaptación, aprender a vivir y fluir en esa incertidumbre y desafiar constantemente el status quo. Hablemos de la tercera tendencia, que es propósito y significado. Ya sabemos todos que hoy en día la promesa de un salario alto no es la única motivación para los profesionales. Así como nosotros como consumidores también nos estamos fijando en cómo están actuando las marcas, en qué están haciendo, estamos siendo más conscientes a la hora de consumir nuestros productos. Y eso está muy ligado hacia el propósito y el significado. Propósito entendido como esa razón de ser, desde donde quiero hacer la diferencia en mi vida o en la organización y qué es lo que me lleva a la innovación. Y el significado entendido como ese impacto personal, es decir, cómo yo estoy contribuyendo a ese propósito, ya sea personal o profesionalmente hablando. Teniendo en cuenta entonces tanto el propósito como mi significado, ahora mi rol de líder va a ser mucho más claro, porque en este punto debo identificar y comprender para mí cuál es ese propósito y significado, qué es lo que a mí me mueve, hacia dónde o con quién me estoy identificando y alineando a la hora de tomar acción, a la hora de ser un consumidor, a la hora de ser un empleado, trabajador, funcionario, empresario. Y además tengo que saber cómo integrar en mi vida esto para poder compartir a través de ser y de inspirar. Es decir, hemos visto que ya la toma de conciencia y ser coherente con qué es y quién quiero ser y cómo voy a hacerlo, a través de qué medio, a través de qué acciones, me permite a mí ser auténtico, me permite a mí encontrar mi propio diferencial,
Me permite a mí saber que no estoy haciendo esto simplemente por el hecho de hacerlo, sino porque realmente es algo que conecta con lo que yo soy, que conecta con cómo yo me siento bien, qué es lo que agrega valor a mi vida, porque de esa misma forma es como yo le agrego valor de la vida a los demás. Así es como yo aporto. Entonces, esto es uno de las tendencias más importantes, creo yo, porque en el momento en el que nosotros descubrimos qué es eso que nos mueve internamente, qué es lo que nos mueve las fibras. A veces hay personas que a nivel ambiental, por ejemplo, trabajan causas ambientales, trabajan causas de animales, trabajan causas de conservación. Hay otras, sin embargo, por ejemplo, que están muy conectadas con el desarrollo humano, muy conectadas con la ciudadanía, con la población vulnerable. Cada uno de alguna manera encuentra cuál es su propio propósito y razón de ser, cuál es su causa, hacia dónde quiere enfocar esos esfuerzos y al identificarlo, cuando yo mezclo esas funciones que yo sé, esos saberes, esa profesión que elegí, esos nuevos aprendizajes y tecnologías que estoy teniendo a la mano para poder conectarla con ese propósito, me hace diferente. Y es donde yo puedo explotar las diferentes habilidades y cualidades que tengo. Así que esta es una muy importante para que la tengamos en cuenta. Sigamos entonces con la cuarta, nuevo horizonte de talentos. Aquí vienen nuevas generaciones, ¿cierto? Mayor diversidad e inclusión. Es un nuevo panorama hacia lo que son las jornadas laborales y los esquemas de trabajo. Creo que con todo lo que hemos visto aquí para atrás con las demás tendencias, podemos identificar fácilmente cuáles serían esos roles de líder. Tengo que aprender a desarrollar equipos diversos y multigeneracionales. Hoy estamos trabajando de la mano las generaciones, los baby boomers, la X, Y, Z, bueno, y todas las que vengan, para co-crear ambientes inclusivos, para co-crear soluciones, para co-crear redes colaborativas de trabajo y de sociedad que nos permitan un crecimiento y mejorar las habilidades propias y las de mi equipo para inspirar el desarrollo. Inspirar el desarrollo también es inspirar nuestro propio desarrollo, en la medida en la que somos mejores personas, mejores profesionales, mejores seres humanos, inspiramos a los demás también a hacerlo por el simple hecho de ser. Así pasamos a la quinta tendencia, que es moralidad, ética y transparencia. Creo que ya nos hemos dado cuenta que quedaron en el pasado todos estos líderes autocráticos, controladores, que les gustaba presumir ser más que los demás, ser más inteligentes, ser más ágiles, ser más. Y hemos pasado al momento en el que surgen estos líderes que son más auténticos, más humildes, más de trabajar en equipo, de escuchar al otro para crecer conjuntamente. Y también nos hemos dado cuenta que en la medida en que esto se convierte a nivel personal, también influye a nivel empresarial, y hemos visto también ya empresas con fundamentos más éticos, con unos valores mucho más comprometidos que en otros momentos de la historia. Así que hoy el rol del líder es determinar sus propias brújulas morales, es aprender a discernir y ser coherente con sus propios principios y valores y saber hasta dónde realmente yo estoy en la capacidad de aceptar o no todos estos retos que vienen en mi vida de diferentes formas, ¿no? A nivel de si quiero ser parte, por ejemplo, de una corrupción o si quiero ser parte de la solución ante ello. Es donde empieza también la innovación como ser humano, a cómo aprendemos a ser transparentes y auténticos bajo nuestras convicciones, pero aprender a construir también a partir de nuestras diferencias, aprender que si bien tenemos una postura, podemos generar un lenguaje abierto y propio para poder llegar con diferentes visiones a construir un mismo propósito colectivo, a ver hacia dónde tenemos que migrar como personas y como sociedad para poder llegar
a ese beneficio común antes que simplemente el beneficio propio. Y aquí es donde viene mucho y donde creo que la sociedad ha ido cambiando muchísimo a nivel de sus líderes, con líderes más conscientes de sí mismos y de la sociedad a la que pertenecen, de sí mismos y del entorno, ya no sentirnos separados como tal de este ecosistema, de este ambiente, sino saber que somos parte integral de él. Y así, finalmente, llegamos a la sexta tendencia, que es la globalización. Sabemos que tenemos mayor tecnología y esto nos permite estar mucho más conectados. De hecho, esto me permite hoy llegar a sus hogares y poder compartirles todas estas ideas para que podamos crecer conjuntamente. Trae retos muy complejos, eso es una realidad, pero también trae oportunidades para colaborar y para compartir culturas, para aprender nuevas cosas, para poner en práctica soluciones que ya han funcionado en otras partes, para ver cómo podemos apoyarnos mutuamente. Así que hoy el rol de ese líder hacia el futuro es aprender a abrazar esa globalidad, ¿no? A convertirnos en ciudadanos del mundo, a valorar esas diferentes culturas y a desvanecer un poco las barreras que son más mentales a través de que si tenemos una diferente cultura lingüística, igual podemos escucharnos y enriquecernos en lugar de generar una barrera ahí. Así que una de las cosas fundamentales es tiene que aprender a estar informado y comprender cuáles son esos retos mundiales. Esto es lo que nos llevará a el cambio desde ese futuro liderazgo.